Bien, ahí ya estamos grabando para empezar. Bueno, Mm, ¿qué dudas tienen con respecto a la actividad que se les subió la semana pasada? Ya con algunos estuvimos viendo con la burbuja 3, si no me equivoco. Empezamos a ver el mismo tema que le subí al Classroom justamente la semana pasada. Subí 5 ejercicios de circuito mixto de RLC. ¿Sí? Más o menos la mecánica de trabajo es la misma. Eh, Tienen que tener en cuenta un poquito el tema de las impedancias por rama, ¿sí? Que al momento de juntarlas no es una sumatoria lineal, sino que también tienen que hacer, primero sacar las corrientes para sumar las corrientes y después poder sacar la impedancia total. ¿Sí? Recuerden que no pueden sacar una impedancia total sumándolas directamente si tienen un ángulo distinto. Si da la casualidad de que justamente estas impedancias tienen el mismo ángulo de desfasaje, ahí sí pueden hacer una suma lineal. ¿Sí? Ahí no van a tener problema porque se están moviendo en el mismo plano. El tema es cuando están desfasadas, que es lo que suele ocurrir. Buenas tardes, profe. Hola. ¿Sí? ¿Me están preguntando algo? No escuché, perdón. Buenas No, tardes, hola, profe. profe. No sé si se me Buenas escucha tardes. ahí. Dame un segundito. Ahora sí. ¿Qué pasó? Hola, profe. Hola, Buenas ¿cómo tardes. estás? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bien. ¿Qué dudas tienen para plantearme con respecto a la actividad? Yo sinceramente me quedé en paralelo. No sé quién está hablando. ¿Quién? Correa Lucas. Lucas. ¿Te quedaste en Intenté paralelo? varias veces el de paralelo y no me sale. Y es como Sí. que no, si no sé el de paralelo no puedo pasar a mixto. Claro, bueno, ¿qué dudas te salieron con respecto al Y, paralelo? Lo podemos, justamente con este o circuito lo sea, podemos sé ver lo también. de la impedancia capacitiva y la otra, que tiene un ángulo de desfasaje de 90 Las, grados, que una las reactancias. las ratancias, por así decirse, la parte teórica, pero al empezar la parte práctica me trabo o no sé cómo empezar o Sí, bien. Como por ejemplo, ¿dónde te trabas? ¿Qué es lo que empezás haciendo? ¿Viste los espera que me videos? fijo. Estuve en las clases y vi los videos, Perfecto. hice los trabajos que pidió de forma teórica, como una teoría, por así decir, El que trabajo 2 estamos dijo, hablando. sí, sí, eso lo completé y usted dijo que está bien, nomás que no lo había hecho escrito, pero dijo que eso lo pasaba. Está bien, sí, sí, Y, sí. o sea, estoy bien, por así decir, de parte teórica, pero Ujú. falta la parte práctica. Intenté, hasta le dejé un mensaje, un comentario en realidad que no iba a poder entregar porque estaba descompuesto y no entendía tampoco. De la actividad 4 me estás diciendo, del paralelo. Sí, del paralelo. Ese no me llegó ese Eh, comentario. Me parece que se lo dejé en el Classroom anterior, no se lo dejé en el institucional. A ver. Ay, sí, Actividad sí. número 2. No, estos de instalaciones. Está bien, sí, sí. Ese mensaje, sí, ahora me acuerdo de ese mensaje. Me lo mandaste Eh, hace bastante. sí, El, sí, por el- eso el- no entregué el trabajo. A ver, Electrotecnia 2 acá. el 2 de junio me mandaste ese mensaje. A ver, actividad número 4. Material, no, circuito de RLC paralelo. Sí. Bien, ¿qué A dudas ver. tenés con respecto a eso? ¿Qué es lo que no sabés encarar del trabajo? Bueno, lo que usted pide es calcular la impedancia, la Bien. corriente en cada rama. Ujú. Por ejemplo, acá tenemos la fuente, tenemos la frecuencia, Bien. tenemos la impedancia capacitiva, puede ser, que Reactancia. son reactancia capacitiva de 400 microfaradios. Sí. Bueno, después la
corriente total, una resistencia de 90 ohms, pero como le digo, no sé cómo empezar. Bien, a ver. Vos tenés lo siguiente. La bobina, el capacitor y puede que tengas una resistencia, ¿sí? Sí, Cualquiera de estos tres puedes tener solo dos o puedes tener los tres. Puedes tener una bobina, un capacitor, una resistencia, un capacitor, una resistencia, una bobina. siempre ¿Sí? va a haber una incógnita. ¿A eso se refiere? No, a ver, hasta ahora los ejercicios que les di con la inductancia, con la capacitancia y con el valor de resistencia. ¿Sí? Sí. Bien, con esos datos, ¿qué podías hacer vos? Si tengo la... Esto, por ejemplo, ¿qué unidad tiene la inductancia? ¿Era amper? ¿Puede ser? No. Nos está faltando repasar bastante, Lucas, ¿eh? Bastante. Sí. Espera que me fijo A ver, el la resto, teoría. ¿qué unidad tiene la inductancia? ¿El Henry? El Henry, bien. Ahí está. ¿Sí? Se simbolizaba así. Exacto. ¿Y la capacitancia? Los faradios. Bien, en faradios. Recuerden esto, Microfarad. ¿sí? No, ahí está el tema. Faradios, la unidad es faradio. El micro, Ajá. ¿qué es el micro? No es un Una transporte. subunidad, ¿no es? Es un submúltiplo de la unidad. Eso. ¿Sí? Entonces, si vos tenés microfaradios, o, por ejemplo, milifaradios, nanofaradios. Buenas noches, Agüero, ¿qué tal? ¿Sí? Lo que ustedes tienen acompañando a la unidad es un submúltiplo. Lo único que hace este submúltiplo es expresar este valor en un número más grande del que en realidad es. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, tengo 300 o 30 microfaradios, porque acá hubo un error en bastante, 30 microfaradios, ¿sí? El número entero es 30. 30 microfaradios, ¿sí? La unidad es el faradio. El micro es un submúltiplo que me indica que esta unidad es más chica de lo que se me está presentando. ¿Qué tan chica? Bueno, micro, ¿sí? Se lo subí al Classroom anterior, ¿se acuerdan? Que tienen ahí múltiplos y submúltiplos. Sí. Sí. Sí, micro. ¿A cuánto correspondía micro? Micro era 1000 puede ser. 1.000.000. 1.000.000. ¿Sí? Poquito. Que en notación científica, perdón, lo expresábamos en por 10 a la menos 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que yo tengo 30 por 10 a la menos 6. a la menos 6 faradios? ¿Sí? Si no quiero ponerlo así, hago el pasaje. ¿Cómo hago el pasaje? Cuando yo tengo un número con un submúltiplo o un múltiplo que me dice por 10 elevado a un exponente, tengo que correr la coma la cantidad de números que me indica ese exponente. ¿Para dónde va a depender del tipo de múltiplo o submúltiplo que sea? Si es un submúltiplo, va a ir para la izquierda porque van a ser todos negativos. Si es múltiplo, va a ir hacia la derecha porque van a ser todos positivos. Por ejemplo, kilo, mega, tera, son múltiplos. Por 10 a la 3, por 10 a la 6, ¿sí? Micro, mili, van a ser submúltiplos. Estos son por 10 a la menos 3 y por 10 a la menos 6. Significa que la coma de este número la voy a correr 6 lugares hacia la izquierda. Entonces yo anoto el número. Digo, tengo 30. Al ser, ¿sí? Primero ubico la coma. ¿Dónde está la coma en este número entero? Después, adelante del 0. Es decir, Sería acá. 30,0. Sí. Exacto. Entonces, ¿cuántos lugares, según esto, tengo que correr la coma? 6. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda porque es negativo. Bien, entonces, 1, 2. Me quedé sin números, no importa. 3, 4, 5, 6. La coma va a ir acá. Sí. ¿Y los números que me Profe. faltan? Los Cero. completo con 0. Eso era como cuando hacíamos notación científica en matemática. Es notación científica. Ok. ¿Sí? Tienen que ir de la mano con matemática. Sí, es justamente eso. Por eso ven notación científica en matemática. Profe, ¿Sí? dice Ibarrola que no puede entrar.
Ibarrola no puede entrar. Decirle que salga y intente entrar de vuelta. Ok. Porque no me aparece la solicitud. Por favor. Bueno, ¿se entendió esto? Sí. ¿Sí? Si es mili, es por 10 a la menos 3. ¿Sí? Entonces esta notación científica me está indicando que el número que acompaña el mili va a correr la coma, ¿cuántos lugares? 3 nomás. ¿Hacia Tres. dónde? Hacia la izquierda porque es negativo también. Bien. ¿Qué pasaba si yo tenía 0,2 kilovolts? ¿Cuánto corresponde el kilo? 1000. Bien. ¿Y en notación científica? No sería por 10 a la menos 2, creo. ¿Qué número, Menos eleva- tres. ¿qué Menos número tres. elevando a 10 te da 1000? 100. 3. 3. No, menos Ah, 3. 3. 3. 10 al cubo. Ahí ya tenemos positivo. Así Entonces, que ahora se va a la derecha. Bien. Entonces, si yo tenía 0,2, corro hacia la 3. derecha. Bien, 3 lugares. 3. Entonces la coma va a estar acá y completo con ceros. ¿De cuántos volts estamos hablando? 0,200 No, volts. esta parte ya no existe. La coma la corría acá. 200. 200 volts. 200 Son volts. 200 volts. ¿Sí? ¿Ya recuerdan esto? Sí, sería profe. el pasaje de Sí, unidad. profe, sí. Es Porque un pasaje usted de unidades. nos había dicho de que, hasta yo me acuerdo que le dije por qué ponía las unidades así, tenía que hacer el pasaje de unidad. Claro. Profe, ¿Y qué te dije eso, yo? Que lo van a trabajar siempre así. Cuando hagan mediciones, cuando encuentren una placa de un motor y esté en kilovolts, en kilowatts, ustedes tienen que saber hacer ese pasaje. Sí, que me iban a preguntar. ese pasaje de unidades también se puede hacer con la regla de 3 simple. Sí, sí. Ah, bueno. Como a ustedes les quede más cómodo. Yo les dije, en la calculadora tranquilamente pueden poner así. Ponen 30 por 10 a la menos 6 y ya el número sale solo. ¿Sí? Ok. Pero bueno, tienen que entenderlo esto. Fíjense Claro. que son 6 lugares. No es lo mismo decir 30 microfaradios que 300 microfaradios. ¿300 microfaradios sería igual a este número? No, No. ¿Dónde estaría la coma? 300 estaría hacia la izquierda. Digo hacia la derecha porque es positivo. No, hablamos de micro, ¿eh? Siempre es esta Ahí es unidad. micro, pero si es faradios, Faradio es la unidad. sí. Esa no cambia. ¿Usted cómo había dicho en vez de micro? Bien, como dice Enzo, no, dije micro, pero en vez de 30, 300. Ah, Como en vez de dice 30. Enzo, estaría un lugar menos. ¿Sí? Porque esto sería 300, la coma estaría acá. Entonces de acá cuento 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La coma iría acá. Sí. ¿Sí? Que es un error que hicieron varios en el trabajo número 3. ¿Sí? Ustedes les colocaban 3 0 nada más. No, ustedes tienen que hacer el pasaje. ¿Sí? Bien. O sea, el trabajo número 3 sería el de RLC, pero en serie. Exacto. Bien. Tenemos en cuenta eso entonces. Cada vez que tenemos una unidad que está expresada con un múltiplo o un submúltiplo, ustedes tienen que realizar ese pasaje para que quede en la unidad. ¿Sí? Yo no puedo sacar una magnitud si las otras magnitudes que uso para calcularla, una está en mili y la otra está en kilo. ¿Sí? O están todas en mili, o están todas en kilo, o están todas en la unidad sin múltiplo ni submúltiplo. Tienen que estar todas en la misma. Tenemos entonces la inductancia, la capacitancia y la resistencia que expresamos en ohms. ¿Sí? Sí. Esto es lo que vos tenías en el ejercicio. ¿Qué pasa? Para poder empezar a aplicar esto, nosotros habíamos visto que con la corriente aplicábamos la primera ley de Kirchhoff y teníamos 3 corrientes por cada rama. Una corriente distinta por cada rama. ¿Sí? ¿Qué hacíamos con esto? Aplicábamos ley de Ohm. Para sacar una corriente,
tenemos el valor de la tensión sobre el valor resistivo. ¿Sí? Ya hablamos de valor resistivo. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos resistencia, ya tenemos una inductancia y una capacitancia. Sí, Con la resistencia no tengo problemas porque uso la resistencia, R. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? sí, así que quedaría que I es igual a la fuente dividido la resistencia. Bien, para la corriente que pasa por acá. Sí, Ahora, ¿qué pasa con estas dos corrientes? Yo tengo que seguir aplicando el mismo método para la ley de Ohm. Es la corriente sobre es la tensión, perdón, sobre un valor resistivo. resistivo. Y acá yo tengo esto en henrios, es decir, en inductancia, y esto en capacitancia, en faradios. ¿Qué tengo que hacer Sí. con estos dos entonces? No se le puede aplicar la idea. Así como están, no. Bueno, esto me da a entender que no están mirando los apuntes, no están mirando las clases, ¿sí? A ver el resto. ¿Qué hago con estos dos valores cuando los tengo así? ¿Qué tengo que sacar? La reactancia Sacar capacitiva de cada uno. La reactancia de cada uno. Bien. La inductiva en la bobina y la capacitiva en el capacitor. ¿Sí? XC y XL, ¿no, profe? Bien. X era reactancia. Bien. XL es reactancia inductiva. Entonces, si yo quiero sacar la corriente que pasa por la bobina, es tensión sobre reactancia inductiva. Si quiero sacar Sí, la corriente que pasa por el capacitor, uso XC, es decir, tensión sobre reactancia capacitiva. ¿Por qué saco las reactancias? Porque la reactancia de estos elementos es el valor resistivo, ¿sí?, que va a tener cada uno de esos elementos. Y decimos que estos valores se miden en ohm, pero están dentro de un plano imaginario, es decir, tienen un desfasaje que los coloca desfasados a 90 grados. Positivos para la bobina, negativos para el capacitor. ¿Sí? 90 grados y menos 90 grados. Hasta ahí estamos. sí. Que acá ¿Sí? se aplicaba lo de el por pi, la fórmula en realidad, para Claro. sacarlo. ¿Se acuerdan cuando vieron de dónde salían las reactancias? Que era 2pi. ¿Qué significaba 2pi? Una vuelta de 180 grados, De 360 grados. de ¿Sí? 360, o sea, era una vuelta completa. Un giro completo, bien. ¿Sí? Y ese giro completo en la frecuencia en que se encuentra, es decir, en F. ¿Sí? Cuando hablamos de la onda senoidal, es decir, un ciclo Sí, repetido en la cantidad de frecuencia que tengo. ¿Sí? Con eso y el valor de cada uno, ya sea de la inductancia y la capacitancia, sacábamos el valor de reactancia. sí. Una vez obtenido esto, ya ahí sí podemos aplicar ley de Kirchhoff, que dice que la corriente total, ¿sí?, es igual a ¿qué? Vamos a llamarla I1, I2 e I3. Nosotros sacamos con esto I1, I2 y I3. ¿Qué hacemos con esos valores después? Lo sumamos, Bien. no. Así Sí, aplicamos primera ley de Kirchhoff. que las ¿Por qué? sumatorias de las corrientes da igual a cero, ¿puede ser? ¿Era eso? ¿O era la segunda ley de Kirchhoff? No, está cerca, es la primera, pero es que la corriente que entra a un nodo es Ah, que igual. entra es la misma de la que sale. Bien, ¿y cuántas corrientes están saliendo desde acá? Dos, y no, tres contando con la última. Exacto, entonces I total es igual a I1 más Más I2 I2 más I3. más I3. No ¿Sí? sería lo mismo, I total sería igual a I1, 2 y 3, en vez de poner 1 más 1 y 2 y 3. No, 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 no. Porque vos acá vas a tener una corriente dependiendo de este valor de resistencia. Ah, son todas Ah, diferentes. claro, diferentes Sí, y con distintos ángulos. sí, ¿Sí? sí. Entonces, esta suma que nosotros aplicamos acá no es una suma lineal, es una suma vectorial. Por eso tenemos que pasar el valor que nosotros tenemos en polar, lo pasamos a un valor binómico. ¿Sí? Sí, ¿Se entiende eso? sí, sí. Bueno, y una vez obtenida esa corriente, podemos sacar la impedancia del circuito. Aplicamos ley de Ohm,
¿Qué dice? ¿La corriente es igual a qué? Al voltaje sobre la resistencia. ¿Y cómo llamamos a la resistencia en corriente alterna? Valor resistivo. Impedancia. 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 ¿Sí? Z. Y de acá despejamos. ¿Cómo quedaría la fórmula de Z? Z es igual a E sobre... No, por I. No, No, sobre I. Z es sobre igual I. a E sobre I. Bien. No, confundí la ¿Sí? multiplicación. Recuerden que tienen que usar cada uno de los ángulos, tienen que usar los desfasajes. ¿Sí? Bien. Chicos, están poniéndose poco con esta materia, ¿sí? Lo digo a los que todavía deben trabajos y los que todavía están un poquito flojos con este tema. Lo vimos bastante, hicimos ejercicios acá, ¿sí? Les subí videos de ejercicios. Traten de verlos y traten de ir haciendo los ejercicios a medida que están viendo la clase o están viendo el video de la clase, perdón. En la clase no se pongan a hacer porque se van a perder la clase, si no. ¿Quién pregunta? Álvarez. Tiene que ser con una calculadora científica. Si no tenés una calculadora científica, bajate en el celular. Hay aplicaciones que son de calculadoras que son científicas y son iguales a las Casio. ¿Es científica? ¿Y entonces por qué no podés? Yo, profe, tampoco pude. Debe ser una Casio vieja que no tiene para hacer esa función. No, a mí me pasó lo mismo, me tuve que descargar una en el teléfono porque la que tengo es muy vieja, entonces no sacaba ángulo. Claro, ¿y pudiste con la del celular? Sí, pude. Buenísimo. Está bastante buena la del cel. Enzo, yo lo que te recomiendo es que te bajes al celular una aplicación, ¿sí? Una aplicación de calculadora científica. Sí, creo que 10 megas pesa, no pesa mucho. No son livianitas, ¿sí? Cualquier celular las pueden bajar. ¿Sí? Te busco y te la subo, te la mando por el Classroom después. ¿Dale? Bueno. Esto era para lo que es la parte de paralelo. ¿Cómo hacemos con la parte cuando tenemos mixto? Por ejemplo, podemos llegar a tener, y acá quiero que hablen ustedes, Esto lo borro porque después les subo el videito. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero saber la impedancia de este circuito? No le voy a poner número, solamente lo voy a colocar acá. Si es necesario, después le ponemos algún número. Una resistencia, una bobina en la que ya podemos tener la reactancia inductiva y un capacitor en donde ya tenemos la reactancia capacitiva. ¿Qué es lo que harían ustedes acá? Según los videos que vieron, según la clase con las que estuvimos la semana pasada. Lucas, Barrera. ¿Era sacar la reactancia? La reactancia ya está como dato, mirá. Reactancia Ah, inductiva y reactancia capacitiva. Profe, listo. podría ser sacarla, o sea, yo no vi el video. ¿Podría ser sacar la impedancia ¿De cuál? de... ¿De todo? O sea, sí, primero sacar la que está en el medio y después y sumarlo. No. ¿Cuál sería la impedancia de acá? Está acercado lo que decís. Mal por no ver el video igual, ¿eh? Mi disculpa. Hay que tomar los que están en serie por separado como si fuese un solo circuito y trabajar por mallas. Exacto. Muy bien. Trabajo como si tuviese dos circuitos distintos. Después los uno. Pero primero trabajo así. Tengo un circuito RL serie. Y después tengo un circuito solamente con un capacitor. ¿Sí? ¿Por qué puedo trabajar de esa forma? Porque ¿cómo está esta rama con respecto a esta rama?
En paralelo. Están Entonces, en paralelo. No, ¿qué pasa entonces en cada rama? ¿Cómo va a ser la tensión? igual. La Va a ser misma. la misma, ¿sí? Entonces, toda la tensión está para estos dos y toda la tensión está para este. ¿Sí? Entonces, como dijo la compañera, saco primero una impedancia de acá. Z1 la puedo llamar. ¿Sí? Que Z1 va a valer de parte real la resistencia. Y de parte imaginaria solamente tenemos a la reactancia inductiva, XL. ¿Sí? Entonces, puedo sacarlo como hice el trabajo práctico de circuito serie. Aplico la raíz cuadrada para sacar el módulo y aplico la fórmula del arco tangente para sacar el ángulo. O paso esto, lo planteo así, planteo el valor de R y planteo el valor de XL, y con la calculadora lo paso directamente a polar. Y ya saco la impedancia número 1. ¿Sí? Es decir, Z1 es R más XL, más JXL, perdón. ¿Sí? Parte real y parte imaginaria de mi impedancia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría el circuito? Yo ahora lo voy a tener así. En la primera rama tengo a Z1. ¿Sí? Y para la segunda rama, ¿qué hago? Otra impedancia, Z2. Va a ser el valor de la reactancia capacitiva. Bien, ¿cuánto valdría Z2 entonces? XC. Nada de reales y XC de imaginario. Bien, sería menos JXC en binómica. Y en polar, ¿cómo sería esto? XC menos 90 grados. El valor de XC, muy bien, con el desfasaje de menos 90 grados. Acá lo puedo saber porque solamente tengo XC. ¿Sí? Entonces, para esta rama, XC es el valor de la impedancia. Es decir, ya tengo Z2 también. ¿Sí? ¿Qué es lo siguiente que hago? Sacar la corriente. ¿Cuál corriente? La de Dale. la impedancia, la de Z1 y la de Z2. Bien. No deja de ser un circuito, ahora ya es un circuito paralelo, fíjense. Entonces, ¿qué tengo? Sale la corriente, llega al nodo, ¿y qué pasa en ese nodo? Se divide. Bien. Se divide en dos partes. Que lo vamos a llamar Sería I2. I1 y I2. Bien. ¿Cómo sacan I1? Y 1 es igual a la tensión sobre el Z1. Bien. ¿Y cómo sacan I2? Lo mismo con Z2. Bien. Una vez que tienen las dos corrientes, ya aplicando, como dijimos, la primera ley de Kirchhoff, pueden sacar la corriente total. ¿Sí? ¿Puedo sumar directamente Z1 con Z2? No. ¿Para sacar la impedancia? No, Bien, no. ¿Por qué? porque primero se tiene Porque que las sacar el corrientes. total. ¿Cómo, Porque perdón? está en No paralelo. no se suman como en los anteriores ejercicios, se sumaba de diferente manera. Porque volvemos siempre al ejemplo de No me acuerdo continua. cómo era. Nosotros para sumar dos resistencias en paralelo hacíamos la inversa, la sumatoria de las inversas, dividiendo a 1. ¿Sí? Y deberíamos aplicar ese método también para acá. Pero ¿qué pasa? Acá ya estamos teniendo una parte real y una parte imaginaria. Estamos teniendo una parte, un valor binómico. Entonces acá empiezan a entrar en juego los conjugados de los números. Y si no queremos complicarnos, no nos conviene ir por ahí. Entonces buscamos la otra forma, que es sacar las corrientes y después y total. ¿Sí? ¿Dónde está Enzo? No, ¿sabes por qué? Justamente eso. Porque debería ser la inversa, y ahí la inversa, la sumatoria de las inversas, dividiendo a 1. Se maneja de la misma forma. Entonces, cuando vos tenés las inversas, ahí ya tenés que aplicar los conjugados.
Si fuese un circuito serie, sí no habría problema. Pero acá no, acá tenemos ese problema. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende entonces? Primero tenemos que sacar las corrientes. Una vez obtenidas las corrientes, podemos sacar la corriente total. Lo mismo, las corrientes no van a ser la misma. Esta va a estar, ¿con qué ángulo va a tener I2? ¿Podemos saber ya con qué ángulo tiene I2? Menos 90. ¿Están todos de acuerdo? Sí, porque es XC y XC tiene un ángulo de menos 90 grados. I es igual a tensión dividido Z2. Z2. Z2, como dijimos, es XC que tiene menos 90 grados. XC, que tiene menos 90. Y tensión siempre es 0. Sí, ¿Cuánto me da esta resta? menos 90. ¿Seguros? Positivo. Más 90. Más No, 90. más 90. Ah, 0 menos 90. ¿Sí? Entonces, ¿qué Se ángulo va a tener? aplica de 90 grados 90 porque grados. se aplica la reina de signos. Menos por menos es Exacto. más. Así es. ¿Sí? Ojo ahí. Este va a tener 90 grados positivos. ¿Este va a tener 90 grados? Y según lo que veo acá, no, porque tengo un ángulo de 0 y un ángulo de 90 positivo acá. Es decir, Sí. la impedancia no va a ser ni para arriba ni para abajo, va a tener un ángulo así. ¿En Entonces, diagonal? claro, va a tener un desfasaje. Va a tener compuesto por sí. una parte real y una parte imaginaria. Ah, sí. Ah, ¿sí? Entonces, ¿cómo las tengo que sumar? Tengo que pasar los valores de las corrientes a una expresión binómica y después sí hago la suma. Sumo real con real, imaginario con imaginario, ¿sí? Y una vez que obtengo esos resultados, lo vuelvo a pasar a polar. Y ahí obtengo la corriente total. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Benítez, Correa, Barrera, Sí, yo tengo. Agüero. Estoy recalculando un poco, pero voy entendiendo. Buenísimo. Está todo bien. ¿Cómo? Ah, ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Buenísimo. Bueno, y una vez que tienen esto, ya después aplican con la corriente total. Esperen que voy a tomar lista. Ya después aplican con la corriente total la fórmula de impedancia, ¿sí? Desde acá, lo que hacen es despejar y les va a quedar que la impedancia es igual a la tensión sobre la corriente. Y ahí obtienen la impedancia. ¿Sí? Para este trabajo no les pedí graficar corrientes. Para este trabajo, pero próximamente viene eso, ¿eh? Así que bueno, vayan tratando de ponerse a tono con este tema, porque después de este trabajo ya arrancamos con potencia. Y para saber potencia tienen que tener bien en claro cómo es un circuito RLC, ya sea paralelo, ya sea serio, ya sea mixto. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, yo solamente quiero sacarme la duda de cuando solamente hay un valor real, como en el ejercicio que mandó, creo que era el número 3 o el 4, En vez de que haya XC acá, que haya R. que haya una resistencia, sí, se tomaría como, ¿Cuál sería la impedancia acá? Supongamos que vale 30 ohm R. sí, ¿Cuál sería? A ver el resto. Z para este valor. 30 porque está en ohmsa. 30. ¿Y el ángulo? Ohms. 0 grados. 0 porque Cero. no tiene desfasaje. Bien. Es un valor real la resistencia, entonces de desfasaje tiene 0 grados. Esa sería la impedancia para esta rama. claro, que muchas gracias. ¿Eso era? ¿U otra cosa? Sí, era más para solamente tomar esa, no me Para sale la palabra, para esa saber parte del qué valor. ejercicio. Sí, exacto. ¿Sí? Entonces Z para esta rama sería así. Lo demás está todo entendido, muchas gracias. Buenísimo. ¿Alguna otra duda? Profe, Sí. el gráfico es para las corrientes, ¿no?
Y eso es lo que nos ayuda es a saber si el resultado nos dio bien. Exacto. Eso nada más. Porque si vos ponele, suponete, ¿no? Vamos a borrar acá. Suponete que I1 te dio con un ángulo así. I1 vale 2 amperes, 45 grados. E I2 vale 1,5 amperes menos 30 grados. ¿Sí? Ahí estarían graficadas. Para hacer esta sumatoria, traslado vector para acá y traslado el vector para acá. ¿Sí? Y el valor de la corriente es este. Este sería I total. Ahora, I total, en este caso, si yo lo hice bien, este ángulo, supongamos que I total me daba 2,5 con un ángulo de 30 grados. Positivo. Si esto tiene un módulo de 2,5 y un ángulo de 30 grados, significa que lo que hice está correcto. Ahora, si la corriente me dio por acá, la I total, y significa que algo hice mal. Y ahí es donde tengo que revisar. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. No los mandé a graficar en este trabajo porque hay ejercicios que tienen 3 corrientes. Y como no les expliqué el gráfico con 3 corrientes distintas, que en realidad lo deberían saber porque es parecido al de paralelo, pero no los quise complicar con eso. Más adelante lo vamos a ver bien. ¿Sí? Pero quiero que Profe. entiendan... Sí, Si puedo hacer lo de los gráficos, ¿los hacelo. puedo poner en Sí, el sí. trabajo? Sí, sí. Perfecto. Sí, 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 sí. Igual para el próximo trabajo iban, así que si los quería ir haciendo para practicar. Bueno, ¿alguna otra duda? Antes que se nos corte. ¿Vamos a volver a entrar o va a terminar?